Muy bien, pues bueno, de nuevo, muchísimas gracias por estar por aquí. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con el estudio de esta noche y quisiera presentarles al expositor de, eh, una de las del fruto del espíritu que el día de hoy vamos a repasar, que el día de hoy nos toca ver la paz y, perdón, la fe. Y bueno, me gustaría presentarles a nuestro hermano Pavel, ya todos lo conocen, él es el portador de la palabra de esta noche. Y pues bueno, le dejamos mi hermano los micrófonos. Adelante, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estaba yo un poco nervioso, pero ahorita con la introducción me puse más. En algún momento recibí paz porque dijo el pastor que íbamos a hablar de otra cosa y dije, bueno, me relajo. No, pero bueno, ya estamos metidos en la materia. La verdad es que la plática que estábamos teniendo a mí me deja picado, ¿no? Y yo creo que cada uno de los frutos, o más bien de las variantes del fruto, nos dan a platicar mucho tiempo, ¿no? A invertirle mucho tiempo de meditación para poder entender. La verdad es que eh, damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de entender en gran medida lo que Él nos da a través de cada uno de estos aspectos del fruto, ¿no? Y cada vez conforme va pasando el tiempo vamos aprendiendo más, vamos conociendo más y vamos entendiendo más según la revelación que el Señor nos permite a cada uno de nosotros. En, en el caso de la fe, creo que muchas ocasiones damos por certado, por cierto, por hecho que ya conocemos las cosas, que ya las traemos como de cajón, ¿no? Pero no siempre es así. El Señor es tan maravilloso que de repente nos permite entender de otra manera, ¿no? Desde otra perspectiva. No es lo mismo ver la definición en un estado o en un punto de nuestras vidas que entenderlo desde la perspectiva de otro mismo punto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo sé que muchos están familiarizados con la palabra la fe, muchos lo hemos experimentado, lo hemos vivido, pero siempre es importante permitirle al Señor que Él nos explique qué es, ¿no? Entonces, yo quisiera que esto lo hiciéramos más dinámico, porque en verdad que yo veo a ustedes, los veo, y yo sé que el Señor les ha hablado de cierta manera a cada uno, ¿no? En particular, y por eso es que cada uno entiende este concepto desde, digamos, su origen, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que esto se vuelva un poquito más dinámico, ¿vale? Entonces, empecemos. Creo que lo básico siempre es la definición, ¿no? Entonces, ¿cómo nos define? ¿Cómo nosotros interpretamos o conocemos la fe? Si quieren, para que vayan pensando en qué es para ustedes la fe, yo voy a empezar a dar la definición bíblica, ¿vale? Entonces, para aquellos que ya habían pensado en Hebreos 11:1, se las voy a ganar, ¿vale? ¿Qué nos dice Hebreos 11:1? Dice, es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estaba revisando algunas traducciones, está la de traducción en lenguaje actual interconfesional y dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Ahora, por favor, yo los invito, abran sus micrófonos y díganme qué es para ustedes la fe. No nos va a calificar el pastor, ¿eh? Al contrario, es para que todos podamos entender y aportar, porque esa es la naturaleza de esta iglesia y de la comunidad, ¿no? Aportar, y ya habíamos hablado hace rato, también llevarnos a más. ¿Quién es el valiente o la valiente?
A ver, yo no sé si esté bien o esté mal, pero pues para mí la fe es confiar en Dios, o sea, confiar en, como dice también la Biblia, en ver algo que no lo vemos, pero que ahí está. No sé si estoy bien o estoy mal. Gracias. Muy bien, hermanita. Qué bueno que sea usted la primer valiente. Siempre, siempre poniendo ejemplo a las mujeres. A ver, varones, hermano José. Sí, gracias, buenas noches. Bueno, aunque lo he dicho varias veces, lo vuelvo a repetir como yo lo estoy entendiendo. La fe es la firme persuasión o el creerle directamente a Dios que lo que Él habla a mi vida se va a cumplir, aunque vaya más allá de lo que yo pueda ver en este momento. Excelente. A ver, ¿quién más? Algo, ¿Quién más? algo muy rápido podría ser ver sin estar viendo. Para yo. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe nos ayuda a agradar a Dios. Ok, esa es una salida buena, pero vamos a ver quién. Sigan aportando. Ya nos vimos por lo seguro, pero a ver, sigan aportando. Igual yo así, en pocas palabras, pues creer ciegamente en Dios. O sea, total confianza, total seguridad en Dios. Ya ven cómo todos vamos aportando y esto se va generando. Fíjense que la fe ha sido señalada como las vertientes principales de confianza, ¿no? Confiar, creer, seguridad. No sé si les hace sentido, ¿no? Todo lo que hemos manifestado va englobando ese tipo de conceptos, de definiciones. Pero a mí la que justo me llamó la atención es que fe también está relacionada con obediencia. Ah, caray, o sea, sí somos Dios, pero de eso también dice el Señor obediente, ¿no? Vamos, vamos a pasar estos conceptos, vamos a irlos repasando para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, todas las definiciones que dieron están bien, son correctas. El Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros a través de experiencias y nos ha mostrado y nos ha revelado cómo es la fe para cada uno de nosotros, ¿vale? Estaba escuchando yo que también, por ejemplo, la fe puede ser un don, ¿sí? Un don de Dios. Ah, caray, ¿a poco así? ¿En serio? Y no lo digo yo. Si vamos a Efesios 2:8, ahí nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Qué increíble, ¿no? Hasta en eso. Cada uno tiene la porción y la medida de fe que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros. Es increíble pensar cómo el Señor está tan pendiente de nosotros, nos pensó desde antes de que fuéramos creados, antes de nacer, y ya de ahí Él dijo, a mi hijo Isaac le voy a dar este don en este tamaño, a mi hija Ivonne le voy a dar este don en tal tamaño, ¿no? Porque Él sabía precisamente de antemano el propósito que tenía para cada uno de nosotros. Y la verdad es que es aún más increíble cómo este don que Él deposita en nosotros despierta y se activa en cada circunstancia de nuestras vidas, ¿no? Eh, ahora, si bien es cierto que es un don de Dios, si Él ya dispuso para nosotros una medida de fe para cada uno de nosotros, ahora yo les pregunto, ¿podemos aumentar nuestra fe? ¿Valientes o valientas?
Claro que la podemos aumentar. A ver, ¿alguien más? Y estoy de acuerdo, creo que la podemos aumentar. Sí, yo también Sí. digo que sí. Y creo que debería de ser algo natural en nosotros el tener esa curiosidad, ¿no? De decir, oye, ¿yo puedo aumentar mi fe? Y no quedarnos con la pena, ¿no? Yo creo que también eso es bien importante. ¿Por qué? Porque imagínense si ya, como dijo él, ¿no? Está, ese Efesios son 1:6, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora imagínate, tengo pena y por esa pena no le voy a agradar al Señor. Qué tremendo, ¿no? La verdad es que sí. Pero bueno, entonces sí hay forma. La verdad es que sí hay el cómo nosotros podamos aumentar nuestra. Y por ejemplo, Romanos nos habla y nos explica, ¿no? Nos dice, por ejemplo, en 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, déjenme hacer una pausa en este punto, ¿va? ¿Por qué? Porque sí es importante que distingamos entre una fe bíblica y una fe que no es bíblica. Romanos nos dijo así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es la fe bíblica y cuál es la fe no bíblica? A ver, otra vez. ¿Quién da más? Bueno, por lo que acabas de decir, mi hermano, yo creo que y entiendo que la fe bíblica es cuando nosotros escuchamos la palabra y cuando creemos a través de su palabra. La no bíblica. Yo creo que la no bíblica es cuando piensas en algo positivo, ¿no? Que va a pasar, pero pues no sabes si es algo que Dios te haya hablado o te haya dicho que vaya en su palabra. Yo puedo creer en algo que quizás me voy a ganar la lotería, ¿no? Y tengo fe de que me voy a ganar la lotería, pero Dios no me ha hablado nada de eso, y no creo que Dios a veces nos mande cosas así. O qué tal si sí, ¿no? Pero pues no, a mí en especial no me ha dicho algo así, entonces a lo mejor es la no bíblica. Ah, ¿puedo comentar algo? Me pasó precisamente apenas ayer con un compañero, un secretario general foráneo y todo, que él, estábamos hablando del matrimonio y esto y aquello, ¿no? Y dice, le digo, entonces tú crees te casaste por la iglesia o así. No, yo no predico ninguna religión, pero creo en Dios y tengo fe en Dios. Y yo le digo, pero no lees la Biblia. Le hace, no, no leo la Biblia, no voy a misa. Le digo, a una iglesia cristiana, le hace, no, mucho menos. Le hace, pero creo en Dios. Y le digo, ay, ya nos quedamos en eso porque empezó el trabajo y acá, no sé si sea eso una fe que creen en Dios, pero no conocen la vida de Dios o no leen la Biblia o no sé, o no van a un lugar donde les expliquen. No sé si sea esa también. ¿Está usted con todo, hermanita? La verdad está filosa ahora sí. Yo creo que va a pasar la estafeta. Efectivamente, efectivamente. Acaba de ilustrar perfectamente el punto hacia donde yo quería ir, ¿no? Sabemos que la gente está bajo condiciones particulares muy específicas. Cuando no estás cerca de Dios, lo más seguro es que estás cerca del pecado. Y entonces, ¿qué te trae el pecado a tu vida, no? Tan solo, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Entonces, estamos la vida muertos en vida, como diría, valga la redundancia, ¿no? Y entonces, imagínate, ¿no? Tienes esa necesidad de creer en algo. Y entonces, una fe no bíblica es más parecida a credulidad. Entonces, imagínense, yo estoy bajo las circunstancias en el pecado, sufriendo las consecuencias de mis malas decisiones y demás, y llega alguien y me dice, oye, ¿sabes qué? Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¡Ah!
la compran, ¿no? Sí, ya. Y lo hemos visto, ¿no? Que mucha gente cree que en verdad eso está en la Biblia, ¿no? Ahí si lo encuentran me lo mandan. Y entonces viene esa fe que no es bíblica y se vuelve credulidad, ¿no? Y entonces vienen, ustedes saben que el enemigo está como león rugiente, ¿no? Esperando. Y entonces nos empieza a meter ideas, ¿no? Oye, si tú tienes esta velita ahí en tu lugar, te va a llegar dinero, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, un cuernito con arroz y demás, obviamente eso te va a traer abundancia. Y entonces esa necesidad que tienen se vuelve la fe sobre de esas cuestiones y depositan su fe sobre esos objetos y entonces están totalmente perdidos. Pero ahora ustedes que tienen el conocimiento y están mostrando precisamente que logran distinguir entre la fe bíblica y la no bíblica, ustedes pueden llegar con las personas y orientarlos, ¿no? Que eso es lo que nos manda el Señor, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo claro de esta fe bíblica? Lo tenemos nosotros en Gálatas, ¿no? Gálatas 3:6, 8, 9 y 14, donde viene el pacto de Dios con Abraham. Y entonces dice que vamos a ser bendecidos, ¿no? Que a través de Abraham y el pacto de Dios, las generaciones van a ser bendecidas, ¿no? Y entonces yo me aferro y les preguntaría, ¿hay alguna de estas promesas a las cuales ustedes se han aferrado, sobre la cual tienen fe de que se va a cumplir? ¿Cuál sería? ¿Cuál? Digo, porque todos tenemos una, ¿no? A lo mejor una de esas promesas a la cual nos aferramos en verdad y decimos, mi fe está en que el Señor va a cumplir esto en mí, ¿no? O en mi hijo, o en mi familia. ¿Cuál sería de ustedes? Creo que la primera es ser pueblo de Dios, ¿no? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿No hay algún versículo de la Biblia en el cual ustedes depositen su fe y digan, Yo creo que una importante y que creo que también que muchos de nosotros de ahí nos tomamos es el Señor es mi pastor, nada me faltará. el que inició la buena obra, Es fiel para concluirla. y es, entonces ya estamos precisamente depositando nuestra fe en aquello que está descrito y está escrito en la Biblia, ¿ok? Pero ahora, como dijimos que sin fe no es posible agradar a Dios, ¿creen ustedes posible que aún una persona que no cuente con la fe bíblica pueda llegar a ser agradable para el Señor? Una persona común, nuestro vecino, eh, por ejemplo, los cuates que están ahí en los cruceros limpiando parabrisas y eso. Yo digo que sí, porque viven en ignorancia. A ver, hermano José, tiene la mano arriba. Sí, gracias. Bueno, yo creo que, como acabas de mencionar, hay una diferencia entre fe bíblica y la que no es bíblica, que realmente no la podríamos llamar como fe, ¿no? Porque al final del día, si hoy estamos comprendiendo lo que tú nos estás explicando, la fe efectivamente viene a ser obediencia, pero obediencia ¿a qué? A un consejo o a un mandato de parte de Dios. Por ejemplo, Romanos 4:3 dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia.
Entonces, ese creer, ese escuchar primero, luego creerle a Dios, darlo por válido y llevarlo a cabo o caminar hacia lo que el Señor dijo, esa es la justicia, que al final de cuentas es sinónimo de obediencia en la palabra. Entonces, parafraseado, por ejemplo, Abraham, que es el ejemplo, el primer ejemplo que tenemos de fe, ¿no? Abraham oyó la palabra y creyó a Dios. ¿Qué oyó? Que iba a ser el padre de naciones. ¿Qué oyó? Que iba a tener un hijo cuando físicamente no había posibilidades. Sin embargo, él lo creyó y caminó en eso, ¿no? O sea, tuvo la esperanza respecto al futuro de lo que le estaba diciendo Dios que iba a suceder, independiente del momento. Entonces, regresando un poquito para no perdernos, lo que tú preguntas, alguien que no conoce del Señor, alguien que no tiene una relación con el Señor, alguien que no lee la palabra del Señor, y englobo a cualquier persona que esté en donde esté o se diga lo que sea, no puede activar la fe, porque lo que estaría haciendo sería algo como lo que mencionaste. Tengo problemas, pero alguien viene y me dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ese es un concepto, una idea, un precepto que yo me estoy imaginando que así debe de ser. Y la persona que lo toma va a confiar en eso a su manera. Y volvemos a caer justamente en lo que no debemos de hacer, que es tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Ahí es donde entra la fe, para darnos esa dirección en base a lo que estoy oyendo de parte de Dios, le creo y sé que eso se va a cumplir en mi vida. No sé si hoy, no sé si mañana, no sé si dentro de un mes, dentro de un año, no lo sé, en el tiempo del Señor. Y el Señor sabrá cuándo estoy listo para recibir lo que Él me dijo que me iba a dar. No me alargo más porque si no me quedo aquí media hora. Adelante, hermano. Gracias. Wow, muy interesante, pero fíjense, yo tomé como base el que es un don de Dios, ¿no? Y Él sabe a quién se lo regala, a quién se lo da, en qué medida lo entrega, ¿ok? Y si bien es cierto, de momento no está del lado de la fe bíblica, bien sí puede ser precisamente el inicio o la forma en el que el Señor va a despertar esa fe que Él puso en Él, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos, ¿no? En la Biblia, donde, por ejemplo, nos habla de que los gentiles cumplían más con los preceptos que los propios judíos, los israelitas, ¿no? Y sin conocer la ley. Pero bueno, yo creo que el Señor hace milagros y sí, efectivamente es un don de Dios. Y aunque a lo mejor de entrada no sea una fe bíblica, sí puede ser transformada en una fe bíblica. Y bueno, ahora pasemos al tema de la fe como obediencia, porque justo como tomaste el punto donde viene Abraham y entonces el Señor le habla y le dice, vas a ser padre de nación y demás, también tenemos la historia cuando alguien le pide a su hijo, ¿se ubican? Y entonces él creyó y fue y ofreció al hijo, ¿no? Pero además de creer, han dado la interpretación de que eso es un acto de obediencia. El Señor le dijo, ve, ¿no? Haz esto. Y él obedeció. ¿Cuántas historias no tenemos de ese tipo en la Biblia, ¿no? De obediencia donde los manda. Profetas, ¿no? Imagínense. Hay uno que a mí me choquea mucho. A ver si identifican quién es. Digo, también este es bíblico. Vamos a ver. Este profeta le dice, vas y te casas con una prostituta. Dale. Y espérame. Su esposa, la prostituta, recae en el pecado de la prostitución, ¿no? Varias veces. ¿Y qué le dice el Señor? Ve y toma a tu mujer. ¿Y qué hace este profeta? Obedece, ¿no? ¿Sí saben de quién estoy hablando? De Oseas. Ájale. ¿Cómo ven? Y entonces ahora yo les pregunto, ¿se quedan con el solo creer
con el solo tener seguridad o le entran y también tienen obediencia. Qué interesante, ¿no? La verdad es que yo sí, al principio me quedé con, no, pues es que yo tengo la certeza, yo sé que va a pasar, yo sé que esto, pero cuando me vino esa otra acepción de fe como obediencia, me quedé de, caray, ¿qué onda, no? La verdad es que es tremendo. Y la verdad es que, a ver, Edith, ya aprovechando que levantas de la mano, te escuchamos. Bueno, creo que solo tiene la mano levantada, pero no sé si puede abrir su micrófono o le picó sin querer. Ay, ¿Quiere decir algo? perdón, es que no desactivé, no activé el micrófono. Yo quiero preguntar qué pasa cuando una persona, eh, pues que de alguna manera está entregada a Dios, obedece, bueno, trata o sigue los mandamientos, ¿no? Pero que por alguna razón, a lo mejor en su fe, oró a Dios y pidió, no sé, a lo mejor algo, y Dios pues no se lo cumplió y pierde la fe. O sea, Entonces, sí, claro, hermanita, yo creo que sabe que ahí más bien lo que necesitamos trabajar con él es orgullo. Y déjeme, le platico esta historia, ¿vale? Voy yo en mi carro, señora, y en eso me hace, en la esquina, me hace la parada Dios, Jesús. Y entonces yo agarro y le abro la puerta, lo invito a sentarse y le digo, ven, vamos, yo te doy el ray. Y entonces ya voy yo manejando por aquí por Reforma, llego al ángel y me dice, Jesús, bueno, ¿sabes qué? Mira, agarra para la izquierda. Y entonces le digo, oh, no, señor, ¿qué crees que yo voy derecho todavía porque voy hacia la basílica? Y si me voy a la izquierda, me estoy yendo a circuito interior. Y no, pues, ¿qué crees, señor? Que para allá no me queda mi casa, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si entonces voy manejando y en la esquina está Jesús y me hace la parada? Y ahora me detengo y le abro la puerta del conductor. Lo dejo que él tome el control, que él tome el volante y yo me subo de pasajero. Te aseguro que en cuanto tome una calle que no es la que yo ocupo para llegar a mi casa, me voy a sentir desesperado, me voy a sentir inseguro, intranquilo, pero entonces tengo que recordar quién es el que lleva el control en el carro, quién es el que va manejando. Y entonces cuando yo recuerdo quién es el que está manejando, entonces yo descanso. ¿Y qué crees? Que a lo mejor el Señor no me quería llevar a mi casa, me quería llevar donde están unos amigos drogándose, donde a lo mejor está un hermano con una disputa en su casa y el Señor me está llevando precisamente para darles palabra. Yo creo que aquí más bien el tema es que el orgullo de esa persona aún no ha sido doblegado para la presencia de Cristo. Y es común, y la verdad es que es muy común, hermana, pero nosotros no podemos juzgar, pero sí podemos ayudar para que precisamente, número uno, conozca quién está conduciendo su vehículo, ¿sabe? Y dos, tenga esa confianza. Y es que precisamente iba para allá. Estábamos platicando yo con mi amada esposa y nos salió una frase y decía, mire, la fe como obediencia.
La obediencia también puede ser tomada como un compromiso, ¿no? El compromiso como intimidad y la intimidad también como dependencia total. ¿Por qué? Si yo obedezco a Dios y Él me dice, vende tu casa, tus bienes y dáselo a los pobres. Si yo agarro y vendo mi casa y doy el dinero a los pobres, lo estoy obedeciendo. Pero ¿qué pasa, señora, si me dice a mí, vende tu casa, dale todo el dinero a los pobres y no lo hago? ¿Estoy obedeciendo? No. Y entonces, cuando yo vendo mis bienes y le doy a los pobres y decido seguirlo a él, ahí está el compromiso. Y entonces el compromiso me va a llevar a esa intimidad con él, ¿no? Buscarlo, estar con él, seguirlo. Es como platicábamos muchas veces, hacemos referencia a cuando tienes una novia, ¿no? Y entonces cuando tienes a tu novia, al principio todo el tiempo quieres estar con ella, quieres conocerla. Yo gracias a Dios que llevo 16 años conociéndola y estando ahí, pero uno quiere estar ahí, ¿no? Y entonces uno se tiene que hacer la pregunta personal, ¿no? ¿Realmente quiero ese compromiso? ¿Realmente quiero tener esa intimidad? Y una vez que uno asume las consecuencias de compromiso de esa intimidad, entendiendo quién es el que está al lado tuyo, entonces viene la dependencia total. A lo mejor en palabras es muy sencillo, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿quién es Jesús, no? ¿Quién es Dios? Creador de los cielos, de la tierra, dueño del oro, la plata. Ah, caray. Pues como que sí me conviene estar con él, ¿no? Pero ya cuando me dice, ¿sabes qué, Pavel? Deja de ser burlón, ¿no? Ay, señor, como que eso me cuesta, ¿no? Entonces, a ver, abran tus micrófonos. Les voy a dar oportunidades. Entonces, he ahí precisamente el cómo esta fe vista desde la obediencia va a terminar traducida en esa intimidad y dependencia total de Dios. Y entonces, el amor que nosotros tenemos, obviamente está siendo perfeccionado por Cristo, ¿no? Y es normal, ¿no? A lo mejor, primero dentro de nuestro corazón, decir, bueno, creo que también tiene que ver mucho con nuestra percepción de Dios, hermana. Y es que muchas veces creemos que Dios es como el genio de la lámpara, que Dios es alguien que está ahí para cumplir nuestros deseos cuando queremos. Pero imagínense si nosotros tampoco estamos dispuestos a rendirles nuestro corazón, nuestra vida. Tremendo, ¿no? Pero bueno, yo por eso ahorita, justo por eso, yo venía como San Judas, ¿no? San Judas 1:20, 21, como San Judas creo que es el versículo 2, ¿no? Dice, yo les venía a hablar de la gracia de Dios y venía, pero me ha urgido más hablarles sobre que estén arraigados en la fe. A ver, ¿alguien tiene ahí? San Judas, creo que es el 2. ¿Judas qué, Pavel? Judas 1, ya estamos antes de Apocalipsis, y creo que es el versículo 2 o 3, donde dice que quería hablar de la gracia, pero es más importante hablarles de que estén arraigados a la fe. Bueno, dependiendo también de la traducción que hayan Es el 3, consultado, ¿no? ¿verdad? Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. ¿Es esa? Wow, ¿no? Exactamente, sí. Imagínense, ¿no? Nosotros viles, sin acercarnos a Dios, sin dedicarle tiempo al estudio de la palabra, le pedimos a Dios, Dios, dame esto.
Y el Señor sabe que no estamos preparados para eso y no nos los da. Y entonces viene el enemigo y nos susurra en la mente, ¿no? Ya ves, no te dio, no es fiel, no es esto. Y entonces, ¿qué hacemos? Abandonamos la fe. Pero bueno, la verdad es que es un tema súper extenso. Es tan increíble que ustedes también aporten. La verdad es que me enriquece aún más. Y bueno, vamos a terminar con nuestros alegatos de cierre, ¿vale? Para cerrar, yo quiero que vayamos a unas citas bíblicas, ¿vale? ¿Quién quiere una fe fortalecida? ¿Y están dispuestos a asumir el compromiso, entregarse en intimidad? Bueno, ahora, hay algo que también es importante y me es prioritario recordarles. Vamos a Primera de Pedro 1:6-7. Primera de Pedro 1:6-7. Yo les voy leyendo, ¿vale? En lo que lo encuentran. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué fuerte, ¿no? A lo mejor algunos queremos tener más fe y nos dice el Señor, bueno, está bien, oren, ¿no? Pídanla. Dicen, ¿cómo dicen? No tienen por qué no pedís, pero ¿qué tal aquellos a los que a lo mejor dicen, bueno, te va a venir la prueba? Solo de esa manera tu fe va a ser fortalecida. A través de eso, tu fe va a crecer. Qué intenso, ¿no? Ahora, como esto tiene que ser práctico, no nada más quedarse, como decimos, en la letra y ya. Vamos a Santiago 2:14. ¿Qué nos dice Santiago 2:14? Si quieres, 2:14 nada más. Ajá. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Wow, qué intenso, ¿no? Y el 17, ¿qué nos dice? Igual, Santiago 2:17. 17. ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Y como saben, estamos viendo el fruto del Espíritu. ¿Ya cuántos llevamos? 7 con este. Entonces, para cerrar, ¿qué les parece si cerramos con Segunda de Pedro 1:5-6? Segunda de Pedro 1:5-6. ¿Ya lo tienen? Un valiente o valienta. Segunda de Pedro 1:6 o 5. ¿Dijo 6 o 5? 5 y 6. Es Ajá. una de Pedro 5:6. 1:5-6.
En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios. El 7 dice la Wow. sumisión a Dios con efecto fraternal. Bueno, Ok, se los voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice: vosotros también, teniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Bueno, hermanos, espero no haberlos confundido más, ni haberlos incomodado tanto con esta situación, pero en verdad es importante que empecemos a madurar. Allá afuera está muy complicado, hay mucha necesidad, y la verdad es que somos escogidos, ¿no? Estamos apartados, pero también es importante que cumplamos nuestra función. Yo los invito a que fortalezcamos vuestra fe y que en verdad la pongamos por práctica. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? No fue regaño, no pongan esas caras, por favor. ¿Alguna duda? Sí. Adelante. Bueno, pues yo nada más comentar que me gustó mucho la prédica. Bueno, la verdad es que se me hizo muy interesante. Siempre hay algo nuevo que aprender. Gracias, hermanita. ¿Alguien más? Yo, Pavel, no, quiero retomar un poco el punto que nos decía Edith. Bien, bien lo explicabas, eh, pero lo quiero como puntualizar, ¿no? Eh, a veces, Edith, cuando nosotros pedimos algo, cuando nosotros buscamos a Dios, ¿no? En ese sentir, a lo mejor a veces hay alguna circunstancia, a lo mejor hay una necesidad en nuestra vida y hablamos, oramos y con toda nuestra fe creemos que Dios va a traer lo que nosotros estamos pidiendo. Muchas veces tenemos que pensar y tenemos que ver cómo es como estamos nosotros pidiendo o de qué manera lo estamos pidiendo, ¿no? A veces hay cosas que definitivamente Dios en su amor y en su misericordia va a traer a nosotros eso que pedimos. Pero muchas otras, Edith, aún Dios las va a retener porque o no es el tiempo o eh, no es lo que a nosotros realmente nos conviene o no es lo que está en la está bajo su voluntad. Eh, quiero leerte Mateo 7, en el versículo 7, donde dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos la apertura y tenemos la libertad de poder ir delante de Dios, delante del Padre, hacer nuestra petición, ¿no? Pero cada una de estas peticiones debemos de entender que deben de estar alineadas a la voluntad de Dios. A veces nosotros pedimos, por ejemplo, la sanidad de alguien y Dios es bueno y Dios es misericordioso y Dios la puede dar, ¿no? A la sanidad, los recursos, lo que nosotros pedimos. Pero si la voluntad de Dios es otra, entonces es ahí donde a veces el cristiano o a veces las personas se frustran, ¿no? Porque no reciben lo que lo que ellos pidieron, porque no es la voluntad de Dios. Y no es de que Dios sea malo, recordemos que Dios es misericordioso y Dios es amor. Por otro lado, a veces cuando pedimos,
no pedimos de la manera, de la manera correcta, ¿no? Y, por ejemplo, Santiago 4, del 3 al 5 nos dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, muchas veces nosotros nos acercamos al Padre, eh, comúnmente lo decimos o vulgarmente decimos, a veces nos acercamos para hacerle manita de puerco a Dios y queremos pedirle algo que solamente va a satisfacer nuestras necesidades o solamente va a satisfacer nuestra carne. Y obviamente, pues no está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, muchas de las veces, ¿no? Dios, cuando recibe nuestras peticiones, algunas veces guarda silencio y otras veces simplemente no responde o no nos habilita, ¿no? Las cosas que nosotros le pedimos, ¿no? Una, porque no pedimos de la manera correcta, porque nuestro corazón no está centrado o no tiene la motivación correcta para poderlo hacer o de la manera como debe de hacerlo, ¿no? Entonces, aquí es muy importante entender que si nuestra petición no está dentro de la voluntad de Dios, entonces, es porque es para bien de cada uno de nosotros que eso no suceda en nuestra vida. Y efectivamente, a veces nos frustramos y nuestra fe, por no recibir aquello que nosotros queremos, pues se viene para abajo. Y entonces ahí podemos entender lo que Pavel nos decía. A veces nuestra fe no es una fe que está centrada en Dios o está centrada en Cristo, sino que está centrada en lo que nosotros creemos, está centrada en lo que necesitamos o está centrada en nuestra carne, ¿no? Que es lo que el mundo nos puede ofrecer. Y a veces queremos algo que no está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. A veces vamos a estar desesperados y pedimos a Dios algo que necesitamos, pero en esa espera, aún Dios es bueno y es misericordioso porque nos va a enseñar, ¿no? ¿Por qué no, aún no lo tenemos? ¿Por qué aún no lo recibimos? ¿Y por qué a veces creemos que Dios no responde esa oración? Entonces, es muy importante que entendamos esta parte, Edith. No, a veces, o más bien, Dios no nos da las cosas, no es porque no nos ame o porque no nos quiera o porque no nos quiera bendecir, simplemente no es el momento o no es la manera correcta de pedirlo. ¿Ok? Entonces, creo que esa es una de las partes fundamentales que tenemos que tener al momento de que nuestra fe va a ser activada, ¿no? Hablábamos hace algunos meses justo de nuestra fe o de nuestra adoración en medio de la dificultad. Nuestra adoración en medio de la dificultad va a depender de la fe que nosotros tenemos, ¿no? Porque si nosotros creemos en aquello que aún no hemos visto, entonces no vamos a poder adorar a Dios si no creemos que va a suceder. Y entonces es ahí donde la fe va a tomar el mando y nos va a ayudar a adorar aún en medio de la circunstancia complicada. Y la fe va a ser ese motor que nos va a llevar a creer en ese Dios que es bueno, que es misericordioso, que tiene el cuidado de cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, es muy importante que entendamos esta parte de la fe. A veces pedimos, pero no está dentro de la voluntad de Dios. ¿Ok? Ok, muy bien. Por ahí nos dice Pavel que ya que tiene que salir, ¿no? Del despacho. Mi hermano, muchísimas gracias por lo que compartiste esta noche, no te preocupes. Eh, eh, ¿Alguien más tiene una opinión, algo que quiera decir? ¿No? Creo que ya. Ok, perfecto. Muy bien, pues bueno, hermanos, son temas muy interesantes, son temas que recaen en nuestro diario vivir. En lo que veíamos hace 8 días acerca de la bondad, hoy acerca de la fe, es algo que tenemos que
tener muy, muy presentes en nuestro corazón porque es nuestra razón de ser espiritualmente, ¿no? Hoy el hablar de la fe nos llena de muchos conceptos, nos trae a la mente muchos, muchos conceptos y rápidamente para poder cerrar esta parte que hablábamos acerca de la fe, eh, quiero rápido compartirles, a veces sabemos o creemos saber qué es la fe, pero a veces hay cosas que nosotros eh, manejamos o que creemos que realmente no es fe, como por ejemplo, no es fe manipular a Dios, ¿no? La fe bíblica, ¿no? De la que hablaba Pavel, no obliga a Dios a hacer cosas o a hacer nuestra voluntad, ¿no? Que era lo que hablábamos hace ratito. La fe tampoco es la ausencia de las luchas, ¿no? Nosotros a veces decimos, es que yo tengo fe en Dios, entonces no me voy a enfrentar, ¿no? A cosas complicadas. Es más, la fe nos lleva a poder cruzar de buena manera esas luchas o esos desiertos que a veces pasamos, ¿no? Muchos hombres de Dios tuvieron temor, lloraron, tuvieron batallas internas, batallas físicas, ¿no? También batallas espirituales. Entonces, la fe no nos va a llevar a no tener luchas, ¿no? Sino que todo lo contrario, la fe nos va a ayudar a cruzar esas luchas. La fe tampoco es una emoción intensa, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Hay días en donde nuestra fe se siente tan fuerte, pero también hay otras en donde nos sentimos débiles, ¿no? Pero entonces la verdadera fe es aquella en la que dependemos de Dios y no de nuestro estado emocional, ¿no? O sea, nuestras emociones no nos va a llevar a tener más fe o a tener menos fe. Nuestra fe tiene que estar centrada 100% en la persona de Jesucristo y obviamente en el Padre, ¿no? Y el Espíritu Santo es aquel que nos va, es el que está entre nosotros y es el que nos va a llevar hacia aquello en donde tenemos que creer, en donde tenemos que ver y donde tenemos que estar firmes, ¿no? A través de esas pruebas. Y para finalizar, nuestra fe tiene que estar ligada a esa comunión con Cristo. Porque si no tenemos comunión con Cristo, entonces nuestra fe se va a ver desfallecida, ¿no? No va a estar fortalecida. Cristo es el que nos va a llevar a esa fe fuerte y a esa fe que va creciendo cada vez más, ¿no? Como lo decía Pavel y Pepe lo afirmaba. Entonces, tenemos que tener, sí, una fe ciega, pero también una fe bien fundamentada. Eh, la misma palabra de Dios lo dice, ¿no? Nosotros somos o nos deberíamos de presentar como ese culto, como ese sacrificio agradable que es racional, o sea, que es entendible, que se cree, que se ve, que se siente. O sea, nosotros tenemos que razonar de tal manera que tenemos que entender, tanto espiritualmente como naturalmente, que creemos en un Dios tan grande, en un Dios que es vivo, que entonces vamos a ver, o más bien, nosotros no necesitamos ver para poder creer, ¿ok? Nosotros creemos porque sabemos que tenemos un Dios que es poderoso, que es grande, que es misericordioso y que es amor. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar y nos va a impulsar a que nuestra fe esté bien fortalecida. Sí, creo que la fe, y escuchaba, bueno, leí en la mañana un libro de los frutos y decía que la fe es creer lo que Dios dice hasta el grado de hacer lo que Dios mande, ¿no? Y es muy parecido a lo que Pavel decía. La fe sin obediencia, pues no, no es fe. Y creo que la fe también está muy ligada a tu oración, a tus tiempos de oración, a cuánto te metes con Dios, cuánto platicas con Él, cuánto oras, ¿no? Cuánto abres tu corazón a Dios, cuánto tú recibes también de Dios. Entonces creo que la oración va muy ligada, digo, la fe va muy ligada a muchas disciplinas que hemos, bueno, que conocemos, disciplinas espirituales como la oración, como el estudio de la palabra, como la adoración. Creo que eso te ayuda a aumentar tu fe hasta el ayuno, ¿no? Porque cuando estás en ayuno,
estás también en esa, tu carne se debilita y tu acercamiento hacia Dios es mucho más fuerte. Entonces, creo que la fe va muy ligada a las disciplinas que uno hace para con Dios, ¿no? Para conocerlo más. Muy bien, excelente. Edith, no sé si te quedó claro, tienes una duda, una opinión o ya. No, pues sí, sí me quedó claro. Sí, es muy interesante. La verdad es que, pues, a veces uno se aferra a algo, ¿no? Y cree que por orar y, ay, Dios mío, pues ayúdame, ¿no? Pero no, no es así. Dios no es de nada más de llegar y pedir y ya, ¿no? O sea, también a mi punto de vista, yo creo que, pues que también qué hace uno, ¿no? Para aumentar esa fe, para activar esa fe. O sea, yo pienso que también uno debe de poner de su parte, de, pues empezar a orar, a leer la Biblia, tratar de obedecer, que eso es lo que a mí me cuesta mucho trabajo. El, el apartarme de ciertas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que, o sea, hago las cosas, pero no me siento a gusto. O sea, decía un pastor que está por aquí, decía, pues, ni pecar a gusto puedes, ¿no? Porque la verdad, o sea, eso es la verdad, ¿no? O sea, hago las cosas, pero siempre estoy con la incertidumbre de que digo, ay, Dios mío, o sea, tú todo lo ves, ¿no? Entonces, pues sí, no sabía que había dos tipos de fe, ¿no? O sea, la bíblica y la no bíblica, ¿no? Entonces, siempre se aprende algo diferente y la verdad es que sí me gustó mucho la prédica. Y gracias por aceptar o unirme a ustedes. No tienes nada Gracias. que agradecer, Edith. Sabes que tienes las puertas abiertas. Pepe, para finalizar, algo que quieras puntualizar, algo que quieras compartirnos. Pues mira, yo creo que para cerrar un poquito ya esta parte, aunque creo que nos está quedando a todos muy claro, efectivamente la fe va de la mano con la obediencia, ¿no? Si vemos los ejemplos que manejamos, pues bueno, Abraham oyó de parte de Dios que tenía que salir de su tierra y su parentela, él le creyó y salió en obediencia. Noé escuchó que tenía que preparar un arca, ese fue lo que él escucha de parte de Dios y se pone a trabajar a hacer el arca. Abel ofrece un excelente sacrificio cuando entienden Abel y su hermano que tienen que dar una ofrenda al Señor, ¿no? Pero si nos damos cuenta al final del día y dando un poquito de más cuerpo a lo que ya ustedes mencionaban o tú mencionabas, Isaac, que es el hecho de el Señor en cada cosa que nos manda o que nos aconseja hacer, porque hay dos maneras, uno que son sus mandatos y otra que son sus consejos, siempre va de la mano con un propósito. No nada más es el hecho de darte por darte, ¿no? A Abraham lo hace salir de su tierra y su parentela con un propósito. Le da un hijo con un propósito, ¿no? A Noé le encomienda hacer el arca con un propósito también. Entonces, solamente para cerrar esa parte, creo que es bien importante el hecho de que comprendamos que la fe bien entendida se refiere justo a que yo tengo y le dedico un tiempo al Señor para conocerle en el sentido de qué es lo que Él opina, qué es lo que Él dice que es lo correcto, porque ahí siempre tenemos un tema, ¿no? La gran mayoría de nosotros en algún momento decimos que somos buenos, que somos buenas personas, que no le hacemos mal a nadie, ¿no? Pero cuando tú te pones a analizar un poquito qué es lo que dice Dios que no debes de hacer, o viéndolo de la otra manera, qué es lo que dice Dios que tienes que hacer, hay muchas cosas que nos dice Dios que tenemos que hacer que nos cuesta mucho trabajo, ¿sí? Perdonar, por ejemplo, qué trabajo nos cuesta a todos.
Otra cosa que nos cuesta mucho trabajo es el hecho de decir, no participes en rumores, en chismes, y de repente, pues, ya cuando te das cuenta, ya estás en medio del chisme, ya estás hablando mal de alguien, ¿no? O en esa idea de expresar una inconformidad, etcétera, ¿no? Y ahí es donde justamente no nos damos cuenta que nuestra fe la podemos llevar en el día a día con respecto a qué dice el Señor, qué es lo correcto que se tiene que hacer y que yo empiece a hacerlo, ¿no? Tenemos una gran ventaja. Dice el Señor que los que hemos creído en Él se ha puesto en nosotros su obediencia. Entonces ya la obediencia de Jesús ya la tenemos, ya nada más tenemos que creerle al Señor esto que nos dice y llevarlo a cabo, que ese sería el resultado de mi fe, ¿no? Si el Señor dice que yo ya soy obediente, pues ya no alego, soy obediente y empiezo a hacer las cosas, ¿sí? Sí cuesta de repente trabajo soltar algunas, es una realidad, pero también cuando tú vas viendo y conociendo más el amor que tiene Dios por ti y que es un Dios de oportunidades, pues empiezas a tomar esas oportunidades y empiezas a dejar de lado muchas cosas. Ese sería mi comentario ya nada más para terminar en mi caso, ¿no? Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Pepe, por tu participación. Y pues bueno, creo que queda claro el tema de la fe. Eh, es algo que se tiene que ir construyendo, este concepto en nosotros, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, y llevarlo a más, ¿no? Para que realmente esa fe, bien entendida, como lo decía Pepe, la podamos vivir y la podamos eh, dar a conocer o compartir a aquellos que necesitan de esa fe. Muy bien, pues bueno, terminamos esta noche con nuestro discipulado y pues bueno, muchísimas gracias.